El de las místicas o beatas ha sido un fenómeno particularmente intenso en varias épocas de la historia de Marchena. La Iglesia oficial no estaba muy de acuerdo con esta forma de vida y el Concilio de Trento las prohibió. Y se las rechaza porque su relación personal y sin intermediación con Dios atacaba los fundamentos de la autoridad eclesiástica, según se recoge en la obra La Compañía de Jesús en el estado de los duques de Arcos, el Colegio Jesuita de Marchena, de Julián José Lozano Navarro. Esta obra recoge los textos originales de la historia de los jesuitas, donde estos cuentan cómo eran estas beatas, y dice: pegada a nuestra iglesia hay una casita donde desde tiempo inmemorial se han recogido algunas mujeres devotas que viven de sus labores y de limosna, y esto fue continuado hasta nuestros tiempos. Se enterraban en el templo, ayudaban a la iglesia, eran protegidas por los frailes y gozaban de gran estimación y un aura de santidad y veneración por todo el clero, obispos y nobleza de su tiempo. El pueblo las llamaba las vírgenes santas, beatas de la compañía o emparedadas, porque algunas, haciendo penitencia, vivían en celdas como una bóveda que había en el hueco del altar mayor. La más famosa de estas beatas fue la almeriense Damiana de las Llagas, Damiana de los Reyes Peralta, 1585-1670, de la que se decía tenía dotes de levitación y adivinación. Era hija de dos servidores de los duques, a los que el propio duque trasladó a Paradas primero y luego a Marchena con tal de tener a su hija cerca. La niña se convirtió involuntariamente en una especie de oráculo del duque Rodrigo Ponce de León, virrey de Nápoles, que llegó a decirle al Papa que se fiaba tanto de ella que no necesitaba mayor consejo. Como desde niña amaba el retiro y la soledad y era famosa, sufría persecución en Marchena, por lo que se le instaló a ella y a sus padres en Paradas. Su madre, María de Peralta, se dedicaba a auxiliar a los pobres y crió a otros dos hijos, Constancio de los Reyes, fraile franciscano, y Andrés Peralta, experto en leyes, que también sirvió a los duques. Luego se vino a Marchena, donde vivió en una casa junto al templo jesuita, donde murió en 1670 y donde está enterrada. Rodrigo Ponce de León, virrey de Nápoles y Valencia, le pedía consejos sobre su gobierno. Ana de Aragón, la duquesa, nunca consiguió que visitase el palacio por una promesa que había hecho, por lo que los notables tenían que verla en una casita muy pobre donde llegaban el duque de Alba, Antonio de Toledo, que le entregaba limosnas, o la hija de los duques de Segorbe, la marquesa de la Algaba, Juana Fernández de Córdoba, o Pedro Portocarrero, conde de Medellín. Todos ellos venían a Marchena expresamente para verla. Los duques la tenían como alguien de la familia y a su muerte repartieron sus reliquias por los palacios de media España. Además de Damiana, hubo en Marchena otras mujeres beatas o seglares consideradas santas, como Catalina de Jerez, hija de Damián Torres, escribano del Cabildo de Marchena, muerta en 1627. María Jesús de los Ríos, 1735, natural de Marchena, vivió frecuentes éxtasis, como fue notorio de muchas personas. Ella vivía continuamente en una cueva que llamaban de la hermana Damiana, que estaba bajo el altar mayor del templo jesuita, y casi de continuo vivía fuera de sí, dicen los jesuitas en sus textos. Según algunas fuentes, la última mujer quemada por bruja por la Inquisición en España, María de los Dolores López, conocida como la Beata Dolores, fue condenada en Sevilla por la Inquisición el 24 de agosto de 1781 y vino a vivir durante un tiempo en las Beatas de Marchena. Aunque sus padres fueron piadosos cristianos, ella no siguió su ejemplo y a los 12 años se escapó de casa para irse a vivir con su confesor. Quiso entrar como organista en un convento de Carmelita, pero no fue admitida. Entonces se trasladó a Marchena. Dolores repitió la historia y de nuevo tuvo relaciones con su confesor, en este caso un sacerdote de Lucena.
Esta vez la autoridad tomó cartas en el asunto y el hombre fue detenido y encarcelado, siendo más tarde recluido en un convento de clausura para evitar caer en nuevas tentaciones. Finalmente, Dolores regresó a Sevilla, donde fue quemada por la Inquisición el 24 de agosto de 1781. En 1767 fueron expulsados los jesuitas de Marchena, igual que del resto de Andalucía y de España. Inmediatamente después llegaron unas terceras franciscanas. En 1793, el alcalde de Marchena paralizó y embargó materiales de la obra del Colegio del Hospital de las Niñas Huérfanas, regido por Isabel María de San José, tercera profesa de la Orden de San Francisco. Las terceras llegaron a Marchena reclamadas por los duques procedentes de Alcalá de Henares y se instalaron primeramente en la iglesia de Santa María de Gracia, hoy conocida como La Milagrosa. Tras esta orden del alcalde mayor se inició un pleito sobre la jurisdicción del colegio. No está claro si era institución civil o eclesiástica. Al ser seglares terceras franciscanas, el ayuntamiento pretendía que no eran religiosas. Por lo tanto, el obispo ni los jueces religiosos tenían autoridad sobre ellas. Por su parte, la madre Isabel María de San José alegó que aunque ellas eran seglares, el edificio en sí era religioso y la institución también, por lo que pertenecía al obispo. El alcalde alega que hay una calle entre el templo y las casas donde vivían las beatas, por lo que no puede considerarse el edificio religioso, a lo que las monjas alegan, aunque fuese seglar el que funda el hospital, en sus casas propias se hizo la fundación con la autoridad del obispo. Es obra pía sujeta al fuero eclesiástico, y más siendo como es este colegio hospital. La rectora alega que había gastado 20.000 ducados en obras. Según la rectora, ellas vinieron a Marchena traídos por los duques, desde el Colegio de Doncellas Huérfanas de Alcalá de Henares. El propio duque las alojó en su palacio, mandando asistirlas y alimentarlas en Marchena de su propio bolsillo, mientras encontraba sitio para la fundación, y les entregó escritura de donación de la ermita de San Agustín el Viejo, o de la Virgen de Gracia, hoy Milagrosa. El ayuntamiento decía que dicha institución era ilegal, porque no tenía licencia del ayuntamiento para obras, ni licencia del rey, ni del papa, ni del Consejo de Castilla, que tenía rentas muy escasas, que perjudicaría al resto de órdenes religiosas de la villa, que estaba en despoblado, en lugar peligroso para mujeres, y que la madre Isabel María de San José era de carácter recio, y que tenía algunas mujeres allí en contra de su voluntad, según habían declarado algunas, cosa que las religiosas consideraron injuriosas. Isabel María presentó autorización del nuncio del Papa y una provisión del Consejo Real para pedir limosna, en la cual la encarga a la justicia asistan a la madre Isabel María de San José para recoger la limosna. Entre las limosnas recogidas estaban las del rey, el alcalde y el duque. El alcalde llegó a afirmar que la madre Isabel María es muy áspera y muy terrible y que las tiene sujetas y forzadas, sacando esto de la declaración de Salvadora de Figueroa, que antes de ser profesa estuvo en dicho colegio y hoy vive en su casa con hábito de secular, explicando que no es nuevo levantar estas calumnias, las que se le salen o las echan. El escrito de su defensa dice que el que sea la madre Isabel María buena o mala, terrible o pacífica, no puede quitar su bondad a la obra que se hace en dicho colegio, ni le puede dar jurisdicción con esto al alcalde.